Ahora vamos a resolver ecuaciones del tipo este que tenemos acá, y segunda más p de x por y' más q de x por y igual a una r de x. Con condiciones de contorno. ¿Qué quiere decir? Supónganse, tenemos un alambre en el que queremos ver la distribución de calor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le ponemos en los extremos una temperatura, supongamos, fija. Por ejemplo, uno de los extremos en un baño térmico que esté a 0 grados y el otro que esté en un baño térmico que esté a 100 grados. Y queremos ver cómo se distribuye la temperatura. Esos son condiciones de contorno, ¿sí? No es como el caso que veíamos antes, que eran condiciones iniciales. ¿Está? Una condición de contorno, pero que no responde a este tipo de ecuaciones, ¿sí? Supónganse, pero para graficar sirve una guitarra, ¿sí? La ecuación de una cuerda no responde a este tipo de ecuaciones, es otro tipo de ecuación. Pero fíjense que la condición de contorno de la guitarra, que los extremos están fijos, si la cuerda está fija, o si uno con un látigo hace una cuerda con un látigo, un extremo está fijo, lo tiene en la mano y el otro está libre. Esas son condiciones de contorno, ¿sí? Pero hay que hacer la salvedad que la ecuación de una cuerda no responde a esta ecuación, tiene una ecuación en derivadas parciales, que no es esta, pero bueno, la condición de contorno tiene que ver con esto. Entonces lo que vamos a resolver es una ecuación de este tipo, una ecuación de segundo orden, y ustedes seguramente resolvieron ecuaciones de este tipo, pero donde p de x y q de x eran números. Es una ecuación de este tipo a coeficientes constantes, ¿sí? La que ustedes estaban acostumbrados a resolver. Fíjense que si p y q son, si fueran números, por ejemplo, también eso podría representar un oscilador. Si p fuera 0 y q fuera un número y r de x fuera 0, tendrían la ecuación de un oscilador armónico simple, ¿no? Y segunda más un número por y igual 0, esa es la ecuación del oscilador armónico simple. Bueno, después, si p fuera otro número y apareciera la derivada primera, eso representaba el roce o la pérdida de energía del oscilador. Y r de x puede ser una función cualquiera. Tenían un oscilador forzado, bueno, los distintos estudios que uno hacía con el oscilador, ¿no? Lo veía cuando estaba en resonancia. Bien, ahora acá lo que nosotros vamos a resolver es esa ecuación diferencial, pero ya los coeficientes no son constantes. Fíjense que son funciones que dependen de x. ¿Sí? La derivada primera acompañada por un p, por una función que depende de x, y la función y por una función que también depende de x, que la llamamos q de x. Y toda esa ecuación igual a r de x. Y x varía entre a y b, que son las condiciones, los límites de integración. Ahora fíjense que vamos a ver el primer caso de condiciones de contorno, que son lo que llamamos condiciones de contorno de Dirichlet. Entonces, las condiciones de contorno de Dirichlet lo que nos dice es cuánto vale la función en los extremos. Si nosotros estamos integrando entre a y b, fíjense que la condición de Dirichlet nos dice cuánto vale la solución en un extremo, que en este caso lo llamamos alfa, es decir, en A vale alfa, y cuánto vale la función solución en el otro extremo, en B, que vale beta, ¿sí? Eso es una condición de contorno de Dirichlet. ¿Cuánto vale la función en los extremos? Bien, ¿qué vamos a utilizar? Dijimos, el método de diferencias finitas. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros ya vimos diferenciación numérica, ¿sí? Vimos qué forma tenía la derivada segunda, la derivada primera, ¿sí? Vimos hacia adelante, hacia atrás, atrás. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar en la ecuación diferencial esta y segunda p por y' más q por y igual a r, vamos a reemplazar a la derivada segunda por su forma numérica, que ya ustedes la saben calcular. Y fíjense que es una derivada segunda centrada, que le llamábamos de 3 puntos porque dependía de y más 1 y menos 1. ¿Sí? Y la derivada primera centrada también. Fíjense que depende de 2 puntos, ¿no? Y más 1 y menos 1. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazar a y segunda por esta expresión numérica y a y primera por la expresión numérica.
y usamos la notación con el subíndice i, ¿no? Entonces, si reemplazamos estas expresiones en la ecuación diferencial, fíjense que nos queda. La expresión numérica, reemplazamos a i segunda por la expresión numérica. Reemplazamos a i prima por la expresión numérica y ahí también por su expresión i sub i. Acuérdense que acá estamos poniendo p sub i y q sub i y eso equivale a evaluar el p en el x sub i y el q sub i en el q de x y, ¿no? Lo que hacíamos, pero usamos esa notación compacta. Hacemos álgebra, ¿sí? Y haciendo álgebra lo que hacemos es juntar todo lo que tiene coeficiente i sub i más 1, ¿sí? Todo lo que tiene coeficiente, todo lo que tiene, perdón, la función en u sub i más 1. Y todo lo que tiene i sub i menos 1 y todo lo que tiene i sub i. Haciendo el álgebra llegamos a esta última expresión que tenemos acá, que es i sub i más 1 por este corchete, que es 1 más h sobre 2 por p sub i, más i sub i por h cuadrado q sub i menos 2, más i sub i menos 1 por 1 menos h sobre 2 por p sub i, igual a h cuadrado por r sub i. Es decir, multipliqué todo por h cuadrado y bueno, hice álgebra. Es lo único que es algo simple que hacer. Bien, entonces mi grilla de integración es entre a y b. Y la divido en m más 1 puntos. ¿Sí? Entonces yo sé, la condición de Dirichlet tiene esta ventaja, que yo sé cuánto vale la función en el punto 1, que es la condición inicial en a, que vale alfa, y cuánto vale la condición en el extremo, en b, que en este caso es el punto m más 1. Lo llamamos beta. Es decir, que ya de mis incógnitas, yo ya sé cuánto va a valer I1 y cuánto va a valer el I sub m más 1, el último punto de la grilla. El número de puntos, saben que de esa grilla va a depender del paso, va a depender de h, ¿no? Bien, una cosa que tenemos que observar es que nosotros estamos trabajando en MATLAB y Octave. Entonces vamos a pensar estos subíndices en función del MATLAB y Octave. Sabemos que el índice sub i no puede ser 0. Entonces, el más chico que tenemos acá es el i sub i menos 1. Así que para que eso no sea 0, y el más chico es 1, tengo que empezar con igual 2. Bien, entonces empezaré con igual 2 y iré avanzando de acuerdo al paso que yo elija. Bien. Entonces, fíjense, me armo el sistema este. Cuando i es igual a 2, ¿qué tengo? Fíjense, i sub i más 1, entonces es i sub i 3 por este corchete. I sub i 2 por este otro corchete. E i sub i 1 por este corchete. Avanzo un paso más y lo calculo para i sub 3. Así tendré el i sub 4, el i sub 3 y el i sub 2, pero fíjense que el p ahora está, antes era p sub 2, ahora va a p sub 3. Q sub 2, Q sub 3, P sub 2, P sub 3, R2, R3. Voy un paso más a I sub 4 y tengo ahora el I sub 5, el I sub 4 y el I sub 3 con el correspondiente corchete. Fíjense que ahora es P4, Q4, P4 y del otro lado R4. La condición de Dirichlet es fácil de manejar, porque fíjense que yo dije voy desde 1 hasta m más 1. Entonces, este valor es con todo el i sub i más 1 por este corchete es un valor conocido, al igual que este, ¿sí? El i sub i 1 por 1 menos h sobre 2 por p sub 2, porque esto sería p sub 2 evaluado en x2 y p sub m evaluado en xm. Así que todo esto es un número. Y este número, i sub m más 1, también es un número, porque es la condición de contorno, que yo sé que en i sub m más 1 vale beta. Que todo esto es un número, que igual pasa en la primera fila. I sub 1 sé que es un número, porque es la condición de contorno, i sub 1 es el idea que es igual a beta, y este corchete es un número, porque el p sub 2 es el p evaluado en x2. Entonces, estos números, ¿sí? Este y este, los voy a poder pasar restando.
¿sí? Y entonces voy a tener un sistema que no necesito calcular el I sub 1 y el I sub más 1 porque ya son datos por la condición de contorno, ¿sí? Entonces lo que tengo que armar de esto es un sistema matricial, ¿sí? Escribir esto en forma matricial. Y fíjense que voy a ir desde igual 2 hasta igual m, ¿no? Porque este no lo necesito, ¿sí? Fíjense que este lo paso para acá como un número y me queda en la última fila el I sub m y el I sub m menos 1, ¿sí? Y en la primera fila me quedará el I sub 2 y el I sub 3. Y de este otro lado, el vector S independiente. Entonces, lo que yo voy a armarme es, con este sistema de ecuaciones, me voy a armar un sistema matricial. Y lo que tengo que resolver es un problema, una ecuación lineal, ¿sí? Donde mis incógnitas serán I2, I3, I4, I5, hasta I sub m. Y descarto I sub 1 y I sub m más 1 porque son condición inicial y esos datos ya los tengo. Así que insisto en eso porque eso es una comodidad y una facilidad que tiene la condición de Dirichlet, ¿sí? Bien. Entonces me armo la matriz. Fíjense que tengo, en este tipo de ecuación diferencial, siempre me queda una ecuación de este tipo. Una matriz de este tipo. Una matriz tridiagonal, ¿sí? Que tiene una diagonal principal y después está la diagonal por encima de la diagonal principal y una diagonal por debajo de la diagonal principal, ¿sí? Y me va a quedar una matriz de esta forma tridiagonal. Este valor corresponde a la diagonal de abajo, este valor a la diagonal principal. Fíjense que en la diagonal principal están los Q. Y bueno, acá no puse, porque si no iba a ser un enjambre. Esto sigue hasta un punto acá arriba, donde depende de los P. Fíjense que la diagonal principal depende de los Q, y la diagonal por debajo de la principal es un corchete con un menos y depende de los P, y la diagonal por arriba de la principal depende también de los P, pero con un más. Y una diferencia más que tiene, fíjense que este va de P3, P4, P5, ¿sí? Y va hasta PM. Y la de arriba irá de P2, P3, P4 hasta PM-1. Eso ahora después lo vemos con un ejemplo y cuando tenemos que programar, ¿sí? Pero lo que importante es que siempre esto, ¿sí? Siempre la estructura de la matriz sean las condiciones de Neumann o las condiciones de Dirichlet, siempre la matriz es una matriz tridiagonal, ¿sí? Así que teniendo esa estructura fija, uno después puede programarse una matriz tridiagonal y resolver una ecuación, armarse un programita para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Bueno, acá no es I1, sino es I2, ¿sí? Me equivoqué acá, es desde I2 hasta I sub m, ¿sí? Este I1 es un I2, ¿sí? Porque el I1 aparece acá. Al escribir, me debo haber salteado eso. Profe, sí. Si resolvés la primera fila, ¿ya no tenés resuelto todo lo demás? Las primeras filas. Claro, si ya sabes los primeros dos valores... No, necesitas encontrar esto, porque estos valores son incógnitos. Estos valores, digamos, este es un valor, perdón, bien. No son incógnitas. Estos son todos números, ¿no? Te va a quedar un vector que son todos números. Ok, perfecto. Pero no podés, no tenés un sistema que va a tener, fíjate que si vos tenés una grilla de 7 valores, vos lo que vas a generar es una matriz de 5 por 5. Quiere decir que si vos tenés m más 1 valores, tendrás menos 1, n menos 1 por n menos 1, ¿no? Siempre te queda una matriz cuadrada en la que eliminás los valores del extremo porque ya son datos. Y te armas un sistema tridiagonal, ¿sí? Es fácil de resolver, lo que pasa que, bueno, si uno tuviera esta matriz, está escrita en forma general, el tamaño de la matriz va a depender mucho del número de pasos, del h que uno tome. Y después este vector, que lo podemos llamar el vector R, que fíjense que lo único que cambia son los valores del extremo, que este término que está acá, el I1 por este corchete,
se debe a la condición inicial. Lo mismo en el extremo de abajo, ¿no? Aparece el I sub m, que es la condición inicial, y fíjense que aparece este corchete acá, ¿no? Que bueno, era lo que pasábamos restando. Entonces lo que hay que resolver es este sistema tridiagonal que viene de armarnos esto. Ahora, como sabemos que la estructura de este tipo de ecuación es siempre tridiagonal, ya con plantearnos, fíjense que para el programa, armarnos una matriz tridiagonal, ¿sí? Supónganse que nosotros tenemos, que vamos de acá desde I1 hasta I5. De I1 pongámosle hasta I6, ¿sí? Entonces, si vamos de I1 hasta I6, le sacamos los extremos porque son datos, entonces estamos sacando 2. Si teníamos 6 puntos o 6 nodos, en realidad, como hay 2 que conocemos el valor, le restamos 2 y la matriz tridiagonal es de 4 por 4. Siempre es una dimensión en menos 2, ¿no? 2 más chico que el número de puntos de nodos. ¿Sí? Entonces esta matriz, si esto fuera de 1 a 6, esto tendríamos que calcular I2, I3, I4, I5. I1, I6 lo conocemos. ¿Sí? Pero uno se puede programar una matriz de forma general, que es lo que vamos a ver. A esa matriz le vamos a ver, después a esa matriz hay que agregarle estos coeficientes, pero es fácil agregárselos, y entonces vamos a tener una matriz de este tipo. La inversa de esta matriz multiplicada por este vector, tenemos los resultados de los i que nos faltan. Y ahí teníamos resuelto la ecuación diferencial en los valores y con el paso que uno les da y con las condiciones de contorno que uno les da. Entonces, lo importante es ver esto, ¿no? Que siempre nos queda una matriz tridiagonal y que los extremos aparecen estos dos valores. Fíjense que serían todos iguales si no aparecería esto. Pero estos valores, ¿sí?, aparecen por la condición de Dirichlet. Bien, entonces lo que nos tendríamos que programar es una matriz tridiagonal donde en la matriz aparezcan estos coeficientes y un vector R donde en los extremos aparezcan estos coeficientes, y uno por este corchete y sub m por ese corchete. Bien, entonces resolvamos este ejemplo con condiciones de Dirichlet, ¿sí? Si resolvemos este ejemplo, fíjense que es un ejemplo bien sencillo. I'2 igual a 0.02 por i igual a 1. Entonces, si se fijan, para que no queden dudas, vamos, esperen que abro esto quiero que nosotros tenemos I2, nosotros la ecuación diferencial que vamos a resolver son ecuaciones diferenciales de la forma I segunda, Q de X por I prima, más, no, perdón, P habíamos llamado, ¿no? Ahí está. Esperen que para no hacer lío, es lo mismo, pero vamos a llamar P de X, Q de X por I igual a Rx. Bien, y la ecuación que nosotros estamos resolviendo es I segunda menos 0.02 por I igual, esperen que me olvidé qué valor era, a 1. Entonces, si vemos, en este caso particular, es una ecuación diferencial de segundo orden
a coeficientes constantes donde P de X es lo que acompaña a Y'. Como Y' no aparece, P de X es 0. ¿Sí? Q de X es en este caso menos 0.02. Y R de X es igual a 1. ¿Sí? Entonces, yo, si me programara la matriz, que vamos a ver cómo se hace, después tendría que entrar qué forma tiene P de X, qué forma tiene Q de X y qué forma tiene R de X. Eso ahora después lo vemos. Entonces, fíjense que si resolvemos y armamos la matriz, eso lo vamos a armar con un programa. Si no vamos a hacer la matriz a mano, si quieren lo pueden hacer, pero ya para 4x4 ya es incómodo. Si tuvieran un paso más chico, fíjense que acá estamos tomando un paso de 2. Fíjense en la tabla, X vale 0, 2, 4, 6, 8, ¿no? Es un ejemplo bien sencillo para ver qué forma tiene. Entonces tomamos un H grande. Y fíjense la matriz triagonal. En la diagonal, en este caso, como son todos coeficientes constantes, fíjense que en la diagonal tenemos este menos 2.08, la diagonal por encima de la principal vale 1, y por debajo de la principal también vale 1. Entonces, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores. Nuestros nodos son 6. Pero este primer valor, en 0, tenemos la condición inicial, que nos dice que y de 0 vale 30. ¿Qué es lo que nos da? Tanto el valor exacto como el de diferencias finitas, ¿sí? Porque ese valor está fijo, es la condición de contorno. Y en 10, que sería en el último valor, en el 6, fíjense que el i de 10 da 120 y lo mismo pasa con el de diferencia finita. ¿Por qué? Porque ese valor también está fijo, ¿sí? Entonces los que tengo que calcular son los valores intermedios, el 2, el 3, el 4 y el 5, que es lo que calculo acá. ¿Sí? Calculo el valor 2, 3, 4 y 5, porque el 1 y el 6 me los da la condición de contorno. Entonces, lo que me tengo que armar es este sistema. Este sistema, ¿cómo lo resuelvo? La inversa de esta matriz por este vector, y tengo el resultado, y 2, y 3, y 4, y 5. Y fíjense que era lo que decíamos en la matriz anterior, ¿no? En general, ¿sí? Podría pasar que fueran iguales, pero en general los extremos son distintos a lo que pasa en el medio. Y eso es debido a esto, ¿no? Salvo que y1 y m fueran 0 o esto diera 0 por casualidad, serían todos iguales. Pero en general, ven, los extremos, el superior y el inferior, es distinto. Y estos, en este caso, podrían ir cambiando, pero como el r vale 1, entonces como el r vale 1, o 2, no me acuerdo qué valor le dimos, es h cuadrado todos los valores. ¿Sí? El r, si es h cuadrado, está bien. Si el h vale 2, nos queda el r vale 1, fíjense que nos queda h cuadrado solo, que es el 4 de acá. Y el resto hay que hacer la cuenta. Será el h cuadrado menos el i1, el 30 por lo que valga el corchete, y acá será el h cuadrado menos el 120 por lo que valga el corchete. ¿Sí? Bien, entonces ahí obtenemos el vector R. Invertimos la matriz esta, multiplicamos por este vector y obtenemos los valores que nos faltan. Si se fijan, comparando el valor exacto con el de diferencias finitas, acá tenemos el error porcentual. Sí, fíjense que el h, obviamente, en los extremos nos va a dar 0 porque esos valores están dados por la condición de contorno. Así que fíjense que por más que el h es grande, en este caso los porcentajes de error igual son pequeños. ¿Sí? Este valor exacto es porque se conoce la solución. ¿Por qué usamos este valor exacto?
es porque lo que queremos es chequear. Calculamos, teníamos la ecuación, la matriz tridiagonal, los valores intermedios y el vector R. Lo que les decía es que, en general, los extremos serán distintos, ¿no? Podrían llegar en algún caso particular a ser iguales, pero en general son distintos y los valores, estos intermedios, serán todos iguales, que como el R valía 1 y los valores intermedios serán h cuadrado por el valor de R, como son todos iguales, valen 1, fíjense que nos queda h cuadrado, que es 4, porque h valía 2. Entonces, en el gráfico lo que uno puede ver es que, fíjense que los resultados obviamente del programa tendrían que cumplir, o tienen que cumplir, con la condición de contorno. En 0 vale 30, que es la condición de contorno que teníamos, y en 10 vale 120. Y los 4 valores intermedios que nosotros calculamos. Como h valía 2, lo calculamos en 2, 4, 6 y 8. Y ven que la aproximación por diferencias finitas respecto de el valor exacto es muy bueno. Sobre todo, fíjense que están dentro con un H2, ¿no? Que es un H grande. ¿Está? Bien, entonces ahora lo que vamos a ver, antes de pasar al otro tipo de condición de contorno, es cómo programar eso. Bien, esperen que vamos a... Esto, vamos a ver, vamos a cerrar y vamos acá. Antes quería que vieran, ¿dónde está? Antes quería, esto alguna vez ya lo discutimos, es cómo generar una matriz tridiagonal, ¿sí? Vamos a ver eso. Bueno, esto es una función, pero lo que vamos a hacer es, les voy a comentar acá, y les comento acá. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo n igual 5, corremos esto, no puedo. N igual 5, corremos esto. ¿Sí? Fíjense que con esto genera una matriz tridiagonal. Entonces, alguna vez ya lo charlamos cuando vimos spline cúbico, que nos queda un sistema tridiagonal, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, para recordarlo. Acá lo que voy a generar es, fíjense, una matriz. Acá genero acá estoy generando un vector B1, un vector B2 y un vector B3. Entonces, fíjense el vector B1. Si yo, acá tengo 5, así que 5 menos 2, 3. Entonces, estas serán las matrices que generan todos 1. Pero esto va a ser una fila y 3 columnas. Así que, vamos a ponerlo acá. Lo copiamos. Y ponemos esto. Fíjense que me generó 3 unos, ¿no? Bien. Porque en general yo lo que hago es, me genero una matriz que sean todos unos, ¿no? Bien, ahora veamos por qué acá aparece un 0, acá un 28, acá un 4. ¿Sí? ¿Cómo puedo manejar yo esos números? Si yo no pusiera ni un 7, ni un 1 sobre 4, ni este 4 acá, serían 3 diagonales, la principal y las otras 2 llenas de 1. Pero yo quiero manejar esos números para después poderme generar la matriz tridiagonal
que a mí me conviene, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la diagonal principal estaban esos corchetes? Veamos, en la diagonal principal están estos corchetes, h cuadrado q5 menos 2. Entonces quiero que me aparezca, en vez de unos, esos corchetes. Entonces yo me tengo que ingeniar una matriz tridiagonal, ¿sí? En este caso de 5 por 5, que era la que yo estaba resolviendo el problema que vimos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo la vamos a armar? Veamos. Acá tengo uno. Este comando ortscat lo que hace es concatenar. ¿Qué significa? Une estos dos. Lo que va a hacer esto es, fíjense, si yo hiciera 1, 1, 1, el ortscat lo que va a hacer es, le agrega el 7. Los junta, ¿no? Los concatena. Entonces, fíjense, si yo tomo esto así, bueno, puedo poner B1 directamente. B1. Y ven, lo que hizo fue, a los 3 unos le agregó el 7. ¿Por qué? ¿Por qué le agrego uno más? Bueno, porque necesito cuatro elementos ahí en la diagonal por arriba de la principal, y va a haber 4 elementos por arriba de la diagonal, por debajo de la diagonal principal. Bien, entonces, ahora, yo este número le puedo poner el número que quiera, ¿sí? Le puedo poner 8 si quieren. Volvemos a poner 8. Y lo que tiene es que yo a esto, si quiero, lo podría multiplicar por un número. Entonces me quedarían todos estos números multiplicados por ese número. Así que puedo hacer las operaciones. Lo importante es que yo me genero este y lo concateno con otro número. Si le ponemos un 1, lo que me va a generar, que es lo que yo quería... Así me está guardando. Sí, no lo corrí. Ahora ponemos B1 y ahí tengo todos unos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo puedo es concatenar este vector fila de unos con el número que yo quiera. La B2... Y pregunta, ¿podés concatenar dos vectores, por ejemplo? No sé, sí, seguramente que sí, nunca lo vi, no lo he necesitado hacerlo, lo he hecho siempre con uno. Pero ahora si querés probamos si se pueden concatenar dos vectores. Pero se puede probar. Si como nunca lo necesité, nunca lo probé. Pero viste, esas cosas a uno se les va ocurriendo y va probando. Después a la B2, lo que hice es, fíjense, es esos mismos 3 unos, pero le agregué, minúscula, le agregué el 7 y el 1/4. El 1/4 estaba porque cuando trabajamos en Spline necesitábamos que aparecieran unos y cuatros, y entonces había hecho todos con 4, y donde necesitaba que me apareciera un 1, multiplicábamos por 1/4. Pero eso era por una cuestión de necesidad del problema que estábamos resolviendo. La cuestión es que me armo los 3 vectores estos, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Y ya tengo los elementos de la diagonal. ¿Cómo los coloco en la diagonal? Bueno, con este comando diag. El comando, este es nada más que multiplicar a los elementos de la diagonal principal por 4. Entonces, el diag, este es el vector 1, ¿sí? Lo va a colocar en la diagonal inmediatamente por debajo de la diagonal principal. Por eso tiene este parámetro -1. ¿Sí? Este diag de B3 lo que hace es lo mismo, pero inmediatamente por arriba de la diagonal principal. Y este diag B2, que no tiene nada, lo que va a hacer es escribir la diagonal principal. ¿Sí? Por eso, si escribimos B, fíjense, bueno, aparece, ¿sí? Fíjense que el B3 que aparece por arriba concatenó con un 0. Entonces tiene todos los unos que generan esto y adelante un 0, que es este número que tenemos acá. ¿Sí?
Después, la de abajo, bueno, eran los 3 unos y lo concatenamos con 1. Pero fíjense que tiene solo 1. Y la principal, diagonal principal, bueno, tiene el 1/4. Como yo multiplico, esa era una necesidad del problema que teníamos, que me aparecieran 4 en el medio, 1 acá y un 1 acá. Acá como puse un 7, me quedó 7 por 4, 28, me está multiplicando esto. Y como el concatenó con 1/4, al multiplicar por 4 me queda el 1. Pero eso era una necesidad del problema que teníamos, ¿sí? Eso, uno, si quiere acá, vamos a poner 1, 1, 1. Si dejamos el 4, ¿sí? Si dejamos el 4, ven que quedan los unos en la diagonal por arriba y por abajo de la principal, y el 4, que es la diagonal principal multiplicada por 4, ¿sí? Que es esta de acá. Estas son todos unos, pero está multiplicada por 4. Ven cómo se puede jugar con los coeficientes, ¿sí? Bien. Después, ¿qué otra cosa? Veamos. Pongamos. Veamos si no protesta la sintaxis. Está bien escrito, ¿no? Me trae una Z. Horizontal concatenation. Sí, ahí está, que concatena 2 vectores también. No protesta la sintaxis. Alguien había preguntado. Bueno, los puede concatenar. Bueno, buena pregunta. Esto siempre vieron que es prueba y error. Lo que a uno se le ocurre, si la sintaxis se lo acepta y funciona. ¿Está? Bueno, consulta de la concatenación. Ahí está. Bien, entonces uno se puede armar una matriz triagonal con esto. Y fíjense que el n ya les da idea de la dimensión, ¿no? Si ponemos B, nos da una matriz de 5 por 5, ceros en todos los otros lugares y los números que yo quiero poner en la diagonal. Lo que uno siempre se arma, que es una de este tipo, ¿no? Todos unos. Entonces yo en principio me armo una que sean todos unos. Y después, ¿qué hacemos? Hago algún artificio para que en los lugares que yo quiera me queden los números que necesito para el problema. ¿Sí? Bueno, esto sería, yo creo que alguna vez les di la matriz esta, pero si no la tienen, avisen y se la mandamos de vuelta, o si quieren la mandamos de vuelta de una. Eso como ustedes quieran. Bien, ahora sabemos cómo armar, porque yo lo que me quiero armar es, porque la otra es, me armo el problema y en el programa entro la matriz que necesito. Y la verdad que la idea de programar es sacarse todo eso de encima. Entonces, yo he visto hacer eso, ¿no? De decir, bueno, ahora necesito una matriz de 5 por 5 que hay en cada cosa y cargo cada cosa. A mí me parece que ese método es medio un embole. Pero bueno, sirve. Lleva mucho más tiempo y es mucho más ineficiente. Pero eso, a medida que uno va aprendiendo a programar, trata de sacarse cosas de encima. Bien, entonces ahora vamos al programa. Lo que vamos a hacer es resolver el problemita ese que vimos recién en el ejemplo. Pero vamos a ver cómo hicimos. Fíjense, con este programa, lo único que hay que cargar son el paso, que eso hay que ponerlo. Después la grilla la calcula sola. Fíjense que el n, ¿por qué le pongo -2? Porque como estamos, este programa es para resolver condiciones de Dirichlet. Entonces, ¿por qué le pongo -2? Porque ¿qué dijimos recién, no? Cuando vimos el ejemplo. Una vez que tenemos esto, siempre acá calculamos. Falta el 1 y el 6. Porque eso, con las condiciones de Dirichlet, eso ya es dato. Entonces,
tenemos siempre la dimensión de nuestro problema, siempre es 2 menos que la digamos, del problema original, la de la cantidad de nodos. Por eso, por tener las condiciones de Dirichlet. Entonces, la dimensión de la matriz con las condiciones de Dirichlet es esto. La longitud de la grilla menos 2. Bien. Y entonces, en el programa este, ¿qué es lo que le tenemos que dar? Le tenemos que dar ¿cómo se llama? Le tenemos que dar el paso, nos armamos la grilla, calculamos la dimensión de la matriz de Dirichlet y lo que tenemos que dar es también cargar P, Q y R. P, Q y R lo vamos a cargar, eso lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo lo cargué con una función donde en la función pongo que es P, que es Q y que es R. Ahora después vamos a ver función por función. Acá tenemos las condiciones de contorno, que son las condiciones que nos da el problema. La matriz tridiagonal, generada con las condiciones de Dirichlet. El vector RD, este vector de acá. ¿Sí? La matriz tridiagonal y el vector RD. Todo eso lo calculo como esa función. ¿Sí? Y después lo único que hago es, fíjense, es resolver estos valores. ¿Cómo es? La inversa de esta por este vector. Entonces, la inversa de la matriz que yo obtuve, que le llamé BD, porque el D por Dirichlet, para no mezclarla después con la otra condición, por RD. ¿Sí? Bien. Y ahí tengo la solución, pero ¿qué solución tengo? Tengo 2, 3, 4 y 5. Si yo quisiera escribir, ¿sí? Si yo quisiera escribir mi vector solución, yo de acá saco el 2, 3, 4 y 5, ¿ven? El 2, 3, 4 y 5. Bien. Me falta en esa tabla el I1 y el I6. Bueno, esta función lo único que hace es agregarle a la tabla el valor 1 y 6, que son datos por condiciones de contorno. Creo que es porque yo había probado una cosa y me parece que me quedo con el nombre de Neumann. Sí, acá, este está mal calculado. Entonces, fíjense, el sol lo que va a hacer es agregar a la tabla este valor y este valor que es dato. Por eso el error porcentual obviamente tiene que ser 0, porque esos son los extremos de la grilla, ya sabemos cuál es la solución, que son las condiciones de contorno, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos la solución y la tabla, ya vimos cómo escribir una tabla y todo eso. Bien, vamos a ir ahora analizando paso por paso. Bien. Vamos a la matriz. La matriz, le puse MSCD porque la matriz con condición de contorno de Dirichlet. Porque la matriz tridiagonal, ¿sí? La otra matriz, le puse MSCD, ustedes pónganle el nombre que quieran. Yo le puse matriz con condiciones de contorno de Dirichlet, porque la matriz tridiagonal con condición de Neumann, si alguno de los extremos tiene una condición de Neumann, que después vamos a ver cuál es, la matriz tridiagonal tiene otra forma. ¿Sí? Así que para no mezclar las cosas. Entonces vamos a la matriz esa tridiagonal. Primero, veamos acá, vamos a ir acá. Fíjense que la matriz tridiagonal, en la diagonal principal están estos corchetes que tienen las Q. ¿Sí? Y en la diagonal por arriba están estos corchetes con más que tienen las P, pero empiezan en 2. Así que eso, para calcular los coeficientes, hay que tener cuidado. Y la diagonal por debajo de la principal, inmediatamente por debajo de la principal, tiene los corchetes con un menos, pero además el P empieza en 3. ¿Sí? Fíjense que este va a ir de 2 hasta 5 y el otro irá de 3 hasta 6, creo. Ahora vemos. Vamos a ver cómo calcular
esa matriz. ¿Dónde está? Acá. Esto es tal cual lo que vimos recién. No cambió nada. Y fíjense que, lo que les decía, concatenamos con 1, ¿sí? Este vector, fíjense que este vector, no me acuerdo si lo corrí el programa, ¿sí? 1, 5, menos 2, 3, está bien. Concatenamos con 1, ¿sí? Así que el B1 van a ser 4 unos. Bueno, ya lo vimos cómo se hace eso. El B2 lo mismo, concatena con 1, y el B3 está concatenando también con un 1. En este caso, adelante. Entonces, esto me va a dar una matriz tridiagonal de 5 por 5, donde en la diagonal principal hay solo unos, en la diagonal por encima de la principal hay unos, y en la diagonal por debajo de la principal hay unos. Pero cada uno de estos vectores yo lo multipliqué por un coeficiente, que son esos coeficientes que yo necesito. Veamos acá. Son estos coeficientes que tenemos acá. Yo me generé primero una que sean todos unos, y después me tengo que generar estos coeficientes, estos corchetes. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que tiene que entrar acá, fíjense lo que entra en esta función. Esto después ustedes lo pueden diseñar como quieran. A mí se me ocurrió de esta forma. Fíjense que lo que tiene que entrar es el paso, entra P, Q y la dimensión, que es 5. Como en algún lugar voy a necesitar h cuadrado, definí un h2 para no poner h cuadrado. ¿Sí? Pongo h2. Y entonces, fíjense, en la B1 es la que es inmediatamente por debajo de la diagonal principal. En la B1 es h cuadrado por q sub i menos 2. Entonces, es esto que está acá. La de abajo. Perdón, h cuadrado por q sub i menos 2. Es la diagonal principal, perdón. Dije esta. Y en la B1 está entrando q2. Ah, perdón. Esta q1, que es h cuadrado por q sub i menos 2, es la que entra en B2, que es la diagonal principal, que es la que depende de q. H cuadrado por q sub i menos 2. Entonces, en la diagonal principal, que es esta de acá, está entrando el Q1, que es esta de acá. H cuadrado por Q sub i menos 2. Y lo calculo desde 2 hasta n más 1. Quiere decir que va desde 2, en nuestro caso del ejemplo, va a ir hasta 6. ¿Sí? Bien. Y fíjense que lo que hago es Q punto. ¿Sí? ¿Por qué hago Q punto? A la pizarra. A la pizarra. Si no, esperen que borro la pizarra. ¿Por qué hago punto? Yo tengo, fíjense, ahí lo que concatenamos, no me acuerdo cuántos unos eran, pero supongamos que sean 4. Entonces, me armé el vector Q. Me armé un vector Q. ¿Sí? Me armé ese vector Q que, fíjense, me calculó todos los componentes, de 2 hasta 6. Pongo 4 nada más para no poner. Entonces, bueno, eso es un coeficiente, ¿se acuerdan? Es este que está acá. H cuadrado Q2 menos 2. Entonces, h cuadrado Q menos 2, eso me da, pongámosle un Q1, para no poner h cuadrado, eso me da un Q1. Q2, supongamos, Q2, Q3 y Q4. Pongámoslo con 4 nada más. Bien. Ahora, cuando yo hago la concatenación, ¿se acuerdan que dijimos
los hacemos todos unos. Entonces, ese vector concatenado son todos unos. 1, supongamos 1, 1 y 1. 4 unos. Entonces yo dije, y a este vector llamémosle, dijimos que era B2, que era el de la diagonal principal. Entonces yo dije, ¿qué hacemos? El B2, que era OSCAT de eso, y era el producto, hicimos el producto punto por, ¿no? Entonces, el B1 punto esto por el vector Q. Entonces, ¿eso que nos da como resultado? Y eso nos va a dar, ¿qué va a ser? Q1 por el primer valor, Q1. Q2 por el primer valor, Q2 por el segundo, perdón. Q3 por el tercero y Q4 por el cuarto. Acuérdense que el producto punto es como un producto escalar, ¿no? Es este con este, este con este, este con este y este con este. Entonces tenemos esto. Si yo a esto después le ponemos, y a esto lo llamamos, supónganse B2. Esto era B2, perdón, puse B1 acá. Esto es B2. Entonces lo que hacemos es diag, el comando diag de B2. Y el comando diag de B2, ¿qué hace? Me coloca este resultado en la diagonal principal. ¿Sí? Ahora, supongamos que calculamos de la misma manera, definimos para B1 y B3, para la diagonal que va por encima de la principal y para la diagonal que va por encima, por debajo de la principal. Entonces, la diferencia es que el comando diag hay que agregarle un parámetro. Supongamos que llamemos B1 y le ponemos menos 1. Entonces calculamos B1 de una forma similar a esta. Bien, lo que hace es al vector B1, cuando pone el diag, lo pone por debajo de la diagonal principal. Y el otro, diag, supongamos, llamémosle B3, y le ponemos 1. Entonces, ese comando lo que hace es arma la diagonal, pero por encima de la diagonal principal. Fíjense, si no le pongo nada, es la diagonal principal. Le pongo un menos 1, es por debajo, le pongo un 1, es por arriba. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está? Acá. Entonces, lo que hice fue acá calcular eso, ¿no? Acá calculé los H por los Q sub I, ¿sí? Y obtuve todos los elementos Q, estos, ¿no? Estos que están acá. Todos estos que están acá. Calculé todos los H cuadrado Q2, perdón, H cuadrado Q sub I menos 2 para toda la diagonal. Y lo mismo hago después con los otros. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Fíjense, los otros son iguales, pero uno, fíjense que empieza en 2, ¿sí? Fíjense que uno empieza en 2 porque cuando I vale 2, y el otro empieza en 3, ¿sí? Que es esto que teníamos acá. Fíjense que uno empieza en 2 y el otro empieza en 3. El que es menos empieza en 3 y el que es más empieza en 2, ¿sí? Entonces, el que es más empieza en 2 y el que es menos empieza en 3. Bueno, calculo esos coeficientes y lo que hago es los colocamos en cada uno de los vectores correspondientes. El G1, ¿sí? En el B3, que es la diagonal por encima, y el G2, perdón, y el G1, esperen que me hice yo. El G2 en la B1, que es la diagonal por abajo, y el G1 en la B3, que es la diagonal por arriba, ¿sí? Y hago el producto punto. Y el comando diag lo que hace es armarme
la matriz diagonal. Veamos la forma para este caso particular. Supongo, como lo habíamos llamado en el programa, sale BD, ¿no? Sí, BD. Bueno, corrí el programa. Si corremos el programa, bueno, acá está. Bueno, acá está la matriz BD, ¿sí? Eso es el efecto. Da la casualidad que, bueno, en este caso, todos los otros coeficientes son unos, pero podría darse el caso que no, ¿sí? Que en vez de tener los números que tenían coeficientes constantes tengan funciones y cada uno de estos valores va a ir cambiando. Después, en el ejemplo de Neumann, eso se va a ver que son todos números distintos. Bueno. ¿Qué otra cosa? Bien, eso es la matriz diagonal. ¿Qué otra cosa utilizamos? El vector RD. Si nos fijamos, el vector R, que yo le llamé RD, lo que tenemos es los valores intermedios son todos h cuadrado por r sub i, y los valores extremos es h cuadrado, el r sub i, pero menos este término que dependía, era consecuencia de la condición de contorno de Dirichlet. Y el último de abajo también es h cuadrado de r sub i con la condición de contorno de Dirichlet en el otro extremo. Entonces vamos al vector RD. Vamos al vector RD. Gracias, Vale. Profe, Sí. una consulta antes de pasar a este vector. En la MCCD, ahí el programa que tiene el de la matriz. ¿Para qué voy a la matriz? Sí. En la fila 4, que tiene el Q de I, o sea que asumo que es un vector de valores, el Q. Sí. Usted lo pone al principio como que es un dato que le entra a la function. ¿De dónde Sí. sale ese Q? Porque en el BB... No, ahora después hay un... Sí, hay una function, la PQR, que ahí entran, ahí uno bien. mete los valores de P y QR. Sí, listo. Ahí vamos. ¿Dónde estamos? Acá. Y el vector RD lo calculamos si I es igual a 1, que es el valor del extremo superior, que es el h cuadrado por el r sub i, y era la condición de contorno por el corchete este que tenemos acá. Después, para el extremo inferior, es la otra condición de contorno por el corchete que tenemos abajo. Fíjense que uno es menos y el otro es más, ¿no? El vector que tenemos, el coeficiente que tenemos abajo. Y los otros son todos los del medio, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Tenemos el extremo superior, que tiene esta forma, el extremo inferior, que tiene esta forma, y los de valores del medio nos quedarán como los r sub i por los h cuadrados, ¿sí? Bueno, después yo esto se los paso y fíjense bien el hecho de el i sub i, y acá es el i sub i más 1, ¿no? Por cómo hay que contar eso. Bien. La otra cosa es que dijimos que al RD le está entrando el P y el R, y fíjense que a la matriz B le está entrando el Q y el P. Entonces, veamos, yo definí una función que la llamé PQR. Entonces, lo que me generó son los vectores Q, P y R. Como el Q vale menos 0,02, el P sub i vale 0 y el RI vale 1, lo llamo así. Yo había puesto otro ejemplo, fíjense, donde el Q dependía de una función y el P también dependía de una función, de esta que está acá. ¿Sí? Entonces me genero, le pongo, lo que tengo que poner acá son las funciones, la P, la Q y la R. Como en este caso son números, solo puse números. Fíjense que para no tener inconveniente con la función handle, ¿sí? Fíjense que
evalúo todos los valores. Q sub i, P sub i, vieron que después hago el producto punto, ese que les decía. Porque la función handle, vieron que la otra vez charlábamos, que si yo pongo una función, digo f igual a arroba de x igual 0, genera inconvenientes. Entonces digo, bueno, me genero todos los valores y en la matriz hago el producto punto y ya está. ¿Sí? Menos lío. Entonces me genero. Si ustedes quieren hacerlo de otra manera, lo pueden hacer. Por eso, si yo hubiera tenido una función q que fuera 4 sobre 2x menos 1, ven que acá pongo 4 dividido 2x sub i, no es necesario este punto, esto estaba de antes, porque ya estos son números, ¿sí? 2x sub i menos 1, y me genero todos los valores de q sub i que necesito, ¿sí? Así que ahí no tengo problema. Bien. Y lo otro que tenemos acá es sol. Esto sol lo único que hace es lo que yo les decía. Le agregan los extremos las condiciones de contorno, fíjense. Si i es igual a 1, porque yo calculé, supónganse que teníamos los 6 valores, ¿no? Los 6 valores. El i1 y el i6 ya estaban calculados, que eran la condición de contorno. Entonces necesitaba calcular el 2, 3, 4 y 5. Bueno, eso es lo que me calcula el programa. Cuando yo quiero ver la tabla completa, tienen que estar el del nodo inicial y el nodo final, que era la condición de contorno. Entonces digo, si i es igual a 1, es la condición inicial, que valía 30. Si i es igual a n más 1, a n más 2, que sería 7, sí, porque a 7 le restaba 2, me daba los 5, ¿se acuerdan que dijimos? Es la condición de contorno en el otro extremo. Caso contrario, son los valores que calculé. Estos son los valores que calculé. Entonces, fíjense, sol, ven que me aparece el valor que era la condición de contorno en el extremo inicial y la condición de contorno en el extremo final. Y lo que yo calculé son estos 4 valores intermedios, ¿sí? Entonces sol lo único que hace es eso, para acomodarme las cosas para que cuando yo haga la gráfica, cuando yo haga la tabla, no me aparezcan estos 4 valores nada más, ¿sí? Sino que me aparezca este valor que es dato y este valor que es dato. Bueno, cuando corremos el programa, tenemos la condición de contorno que teníamos recién en el PowerPoint, ¿no? La condición de contorno que vale 0 y la condición de contorno en 10 que vale 120 y los 4 valores intermedios que calculamos. Un bonus track de esto, fíjense que estos colores no son por default, pero esto se los comento porque después ustedes quieren jugar con estas cosas o tienen que hacer una presentación y cambiarle el color por default. Les muestro un comando. Este comando yo ya se los... Ah, bueno, esto es lo que yo también les había comentado. Lo resolví con el div en forma simbólica y después lo volví a trabajar en forma numérica y comparé esto con el otro. ¿Dónde está? Bueno, acá no lo puse. ¿Dónde está? Ahora les digo. Esperen que estoy buscando una cosa aquí. Sí. ¿Por qué no está acá? Estoy buscando un comando. Esperen que... Plop. Sol. Bueno, ¿dónde está? Bueno. Esto, vieron que yo les había dado un comando que era el width, ¿cómo era que se llamaba? A ver. Sí, bueno, ahora no lo voy a encontrar. Lo que quiero es, vieron que yo les di un comando que se llamaba width, ¿cuánto era width sec o algo así? Ahora,
para cambiar el color, vieron que uno ponía negro, el fondo negro. A ver, esperen que quiero mostrarles porque eso les puede servir. A ver, ¿dónde está? Acá. Veamos. A ver acá, está ese comando. No voy a encontrar, no me acuerdo cómo se escribe. Bueno, ahora no lo voy a encontrar. Ah, puede ser que esté acá. El de circuitos. El de circuitos estaba, pero bueno, no me acuerdo. Bueno, ya lo voy a encontrar. Ah, este comando. Este comando. Ven este comando que está acá, el white, no sé cómo se pronuncia este nombre. Pero bueno, el with BG. Uno acá le cambiaba el color, esto era negro, blue, bla, bla, bla. Los colores que uno quería. Bien. Hay un comando, esperen que cierro esto. Hay un comando que se llama we set color, que es set color. ¿Okay? Este comando que está acá. Ese que está acá. Fíjense lo que hace. Está bueno para cambiar los colores, no hacer siempre el mismo color. Supónganse, pongámoslo acá. Si yo corro ese comando me da esta paleta de colores. ¿Sí? Entonces si me da esa paleta de colores, yo lo que puedo hacer es, puedo usar este código de 0 a 1, de 0 a 255 o el hexadecimal. Bueno, supongamos que uno usa este código. Entonces lo que uno hace es, supongamos que elijo el color amarillo. Pero bueno, le quiero dar más rojo, qué sé yo, pongamos 0,5. ¿Ven que cambia? Le puedo poner un poco más de verde, un poco más de azul, qué sé yo. ¿Sí? Uno se puede generar el color que quiera. Entonces ahora tengo este comando, entonces yo ahí vieron donde les mostré ese comando widset. En vez de poner entre comillas, en vez de ponerle entre comillas K, le ponen entre corchetes, supónganse 05, 05, 08 y les da este color que ustedes crearon con esta paleta. ¿Sí? Y yo acá le pongo, supónganse, le pongo más rojo. Entonces pongamos 08, ven que cambia. Vamos a poner, qué sé yo, 01. No sé, uno va cambiando el color, va generando colores que no hay. ¿Sí? Vamos a poner ahí. Y uno se genera el color o con un amarillo y le cambian y le ponen más rojo al amarillo. Entonces, con el 0,5 les queda ese color, ¿sí? Uno puede jugar con esta paleta y el color que uno quiere armarse. Entonces lo que uno hace es, en ese comando widget, pone 0,5, ponerle 0,8, 0,6 y les va a escribir, les va a dibujar. ¿Sí? Les va a dibujar el... ¿Ese es? Sí. ¿Dónde está? Entonces, les va a dibujar algo con un color que no tiene por default. ¿Sí? Ni tiene la paleta, ni es azul. ¿No? Entonces, bueno, eso les sirve para generar contrastes y todo ese tipo de cosas. Antes de pasar a la condición de Dirichlet, también les quería comentar algo de Dirichlet, de Neumann, una cosa del Octave. No sé, alguno, no me acuerdo si era en este grupo o el otro, que tenían problemas para correr la parte simbólica. Yo lo que les decía, uno bajaba el paquete de acá
¿sí? De los paquetes, y uno iba al paquete simbólico. Entonces decía, bueno, bajo el paquete y baja este paquete que va a mostrar acá. Este symbolic guión 2.9. Bueno, yo había cargado la versión nueva y a mí ese la versión nueva del Octave, y no me corría con ese. Entonces lo que encontré fue la siguiente página para bajar paquetes. Es esta página que está acá. Esto también se lo comenté al otro grupo. Control V, pues no la copió. A ver. Esta página, ¿sí? Y en esta página está este otro paquete para Octave. El problema que yo obtenía, me decía que tenía un problema con el Python. Y el Python tiene un paquete que se llama SIMPy. Este paquete en el Python lo que hace es poder hacer cálculos en forma simbólica, que lo debe tener el Octave o alguna relación, no sé cómo está programado el Octave, no tengo ni idea. Y ven que con este paquete sí lo pude hacer correr el Octave. Fíjense que lo que pesa uno y lo que pesa el otro, ¿no? Uno pesa 253K y el otro 19.4 megas. ¿Sí? Y yo ahí no tuve inconveniente. Si yo pongo PK, sí. Lo carga sin inconveniente. ¿Sí? Y si yo pongo Sims, Sims. X, después está rayado. Y ahora ven y nombra, entonces ahora ya definí la variable X como simbólica, y ves que nombran el paquete Sims. Yo cuando lo corría con el anterior, con el que solo decía 2.9, algo me decía del Python, que no me acuerdo cuál era el mensaje. Bueno, les aviso por si tienen problemas con el paquete simbólico, ven que ya la X ahí quedó definida como simbólica. Si tienen problemas con el paquete simbólico, lo que puede ser es lo que me pasaba a mí, ¿no? Me encontré en esa página, ¿sí? En esta página encontré este, que es para el Octave, y funciona bien. Así que bueno, eso les digo porque algunos tenían problemas con el manejo de simbólicos, sobre todo cuando usaban div y ese tipo de cosas. Bien. Vamos a ver esto. Bueno, esto es lo que... Todo esto es para el caso de para el caso de condiciones de Dirichlet, ¿sí? Yo después, si quieren, les paso la matriz del diagonal de vuelta, por si no la tienen o no la bajaron la otra vez, ¿sí? Que la subimos de vuelta. Bien, ahora vamos a ir... Cierro todo esto, si no quedamos otra cosa abierta. Vamos a ir a la otra condición de contorno. Hasta acá teníamos todas condiciones en los extremos, ¿sí? Que eran condiciones de Dirichlet. Ahora vamos a ir a una condición que llamamos condición de Neumann. La condición de Neumann está en la derivada, ¿sí? La condición de Neumann una condición de Neumann es en la derivada primera. Entonces, yo antes tenía la condición de Dirichlet, que tenía
cuánto valía mi función en el extremo inferior y cuánto valía mi función en el extremo superior de integración de la ecuación diferencial. Ahora mi dato es la derivada primera. Visto así, ¿sí?, escrito de esta manera, una de Dirichlet y una de Neumann se llaman condiciones mixtas, porque una es de un tipo y la otra es de otro. Entonces, vamos a usar en este ejemplo una condición de Dirichlet en el extremo superior y una condición de Neumann que está en la derivada en el extremo superior, ¿sí? Y fíjense, dijimos, bueno, la derivada primera en B, ¿sí?, que es el extremo superior, vale beta. Y la condición de Dirichlet que ya sabemos cómo se maneja. ¿Cuál es el procedimiento para resolver? Al principio es todo igual. Reemplazamos las derivadas por sus expresiones numéricas y hacemos el álgebra para reacomodar toda la condición de tal manera que los I sub I más 1 estén todos juntos, los I sub I y los I sub I menos 1. Y nos quedan los mismos corchetes que teníamos antes. Y todo eso es igual a H cuadrado R sub I. Bien. Entonces me armo el sistema. Igual que antes. Lo mismo que antes. Como estamos en MATLAB Octave, esto no puede ser 0, así que empezamos desde 2. Y fíjense que hasta ahí nos quedó un problema similar. Pero, como tenemos condiciones de Neumann, nos va a aparecer una cuestión adicional. ¿Qué cuál es? Este coeficiente ya lo conocíamos. Ese es dato. ¿Sí? Y de A, que en este caso el I de 1 es alfa, ese es dato. Y lo pasábamos restando. El problema es que me aparece ese punto. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos la misma grilla que el problema anterior. Y vamos de 1 a 6. Entonces sabíamos que en I1 valía la condición inicial y en I6 valía la condición inicial. Supongamos que ese valor es I6. ¿Sí? Entonces ese valor no lo tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos un problema adicional. No podemos pasar esto para acá restando como pasamos el de arriba, porque esto es una incógnita. Entonces, ¿cómo vamos a tratar ese problema? Que proviene de la condición de Neumann, de la derivada. Bien, entonces, tenemos el siguiente problema. Fíjense, tenemos la misma grilla que teníamos antes. Vamos desde 1 hasta m más 1. Y fíjense que tenemos el I1 de A. Perdón, el I sub 1 vale en A, que es la condición inicial, que es alfa. Y ahora tenemos el I' en el extremo. Tenemos la derivada en el extremo. No sabemos cuánto vale la función en el extremo. Lo que sí sabemos es cuánto vale la derivada. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver este valor? Relacionar este valor con algo que nosotros ya tengamos como dato o que tengamos que ir calculando como dato. Lo que vamos a hacer es calcular la derivada primera esta en forma numérica. ¿Cómo calculamos? Vamos a calcular una derivada, entonces vamos a calcular una derivada primera hacia atrás, 2 puntos hacia atrás. Quiere decir que si nuestro punto extremo era el 6, vamos a calcular la derivada primera, ¿sí?, en 5 y en 4. ¿Sí? En los puntos 5 y 4, 2 puntos hacia atrás. ¿Sí? Y nos queda todavía cómo resolver el valor extremo, el I6. Pero si yo acá, a esto, lo reemplazo por I4 y por I5, son los valores que me aparecen acá. Serán estos valores que me aparecen acá, I4 e I5. ¿Sí? ¿Cómo calculo esta derivada? Bueno, calculamos hacia atrás un paso y hacia atrás 2 pasos. Y a la ecuación 2
le restamos 4 veces la ecuación 1 y tenemos una expresión para la derivada hacia atrás con 2 puntos hacia atrás de orden h², y fíjense la forma que tiene. ¿Sí? Tiene 2 puntos hacia atrás y el punto donde estamos calculando la derivada, que es el extremo. ¿Sí? Entonces, por eso si la estábamos calculando en 6, esto será 4 y este será 5. Y esto será la derivada calculada en 6. Pero esa derivada calculada en 6, este y' en 6, sí es dato. Vale beta. Así que esto es dato. Lo que tengo que despejar es este valor que no sé cuánto vale, que es en el extremo, que sería acá. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos la derivada en el punto m más 1. ¿Sí? Entonces lo que hago es, como este es dato, ¿sí? Mi problema es despejar este punto. Pero esto es un número. Así que lo que tengo que despejar es esto de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que el i sub m más 1, si lo despejamos, es hacer álgebra elemental, nos queda esto que tenemos acá. 2h, la derivada primera en m más 1, que este es dato, vale beta. I sub m menos 1 e i sub m. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, este valor que está acá, voy a reemplazar todo esto acá. ¿Sí? Entonces, en vez de poner i sub m más 1, pongo toda esta expresión que tenemos acá. 2h, i sub m más 1' menos i sub m menos 1 más 4 i sub m sobre 3. ¿Sí? Entonces, en vez de poner el i6, como en el caso anterior, pongo esto que es un número, el i4 y el i5. Como esto va a ser i4, i5, lo que tengo que juntar es todo lo que es i sub m, todo lo que es i sub m más 1, quedará con algún corchete, y este corchete también, por este número, lo paso para acá restando. Y ahí tengo mi nuevo sistema. Veamos qué forma tiene el nuevo sistema. ¿Sí? En forma general, fíjense que la primera parte es toda igual. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá estaba el más y el 2, y acá el menos y el 3? Lo que cambia es esta parte final. Lo que va a cambiar es la diagonal que está inmediatamente por debajo de la principal. Fíjense que el corchete que tenía antes era este, y ahora se le agrega este corchete violeta, ¿sí? Que es debido a la condición de Neumann. Y en la diagonal principal, lo que cambia, ¿se acuerdan que es h² q sub i menos 2? Fíjense que es h² q sub i menos 2, y aparece este corchete violeta también. Ese es el cambio que aparece en la matriz tridiagonal con las condiciones de Neumann. En la diagonal por debajo de la principal y en la diagonal principal. Esta sigue tal cual estaba antes. Pero esta es consecuencia de esa condición de Neumann. Fijémonos qué nos pasa en el vector R. ¿Sí? En el vector R, fíjense, el extremo superior no cambia, y los valores intermedios tampoco. Y el extremo inferior, antes era h² Rm-1 menos algo parecido a esto, pero con un más, y la condición de contorno de Dirichlet en el extremo. Ahora aparece esto que tenemos acá. ¿Sí? Este nuevo corchete, que es consecuencia de la condición de Neumann. Fíjense que además acá aparece lo que vale la derivada primera, ¿no? Que le habíamos puesto que valía beta. ¿Sí? Bien, fíjense que cambia el vector RD, el extremo inferior, y cambia la diagonal inferior en este corchete violeta y la diagonal principal en este corchete violeta también. Y la otra de arriba queda como está. Entonces, lo importante es que nos sigue quedando, ¿sí? Nos sigue quedando, más allá de esa complejidad adicional que aparece por el tema de que aparece una condición en la derivada primera, nos sigue quedando una matriz tridiagonal. Entonces,
tendré que ir, como calculamos hoy, la matriz tridiagonal y tener cuidado en las condiciones con la derivada primera. Bien. Ahí nos queda como está. Y ahí nos queda ese término adicional, ¿sí?, que es debido a la derivada primera. Bien. Entonces lo que tenemos que ver ahora es un ejemplo. Fijémonos. Vamos a calcular ahora esta ecuación. Una ecuación diferencial también es un ejemplo sencillo. Y es y segunda más. Fíjense que ahora P es 1 sobre T. Es la que acompaña a la derivada primera. Y Q va a valer 0. Y el R vale menos 2. La condición de contorno de Dirichlet es que en el extremo inferior, fíjense que vamos a integrar entre 1 y 4. En el extremo inferior vale 1. Y en el extremo superior la derivada en 4 vale menos 1. Que esa es la condición de Neumann. Entonces fíjense que una vez que calculamos hacemos correr el programa, bueno, el valor exacto, fíjense que en X1 tiene que valer la condición de Dirichlet 1, así que ahí no tienen problema. Pero ya en el X4, que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el I7, en este caso, ya no vale lo que vale la derivada, ¿sí? Porque yo la derivada la reemplacé por su expresión numérica, porque lo que teníamos en ese extremo era la derivada, no el valor de la función. Bueno, entonces lo que hace el programa es calcular este valor lo tiene la condición de Dirichlet, y calcular todos estos valores. Tiene que calcular también el último valor. Del I2 al I6 lo calcula con la matriz tridiagonal que calculamos. Ven que en este caso cambian, fíjense que en este caso cambia, es siempre menos 2, ¿sí?, en la diagonal principal, y cambia este valor que es debido a la condición de Neumann. ¿Se acuerdan ese corchete violeta que veíamos acá, no? Es debido a este corchete violeta que tenemos acá, ¿sí? Al haber ese corchete violeta, si no hubieran sido todos 2, pero como está este corchete violeta, cambia el valor. Bueno, y lo mismo pasa con todos estos, pero en este caso como P es el que cambia punto a punto, ahí van a cambiar todos los valores, ¿sí? Ven que en el caso anterior daban todos unos, acá cambian todos los valores, ¿sí? Lo que pasa que este tiene el adicional de el corchete violeta, ¿sí? Pero si no hubiera sido corchete violeta y hubiéramos usado un P como eso, igual todos los valores hubieran sido distintos. Y lo que pasa que este además tiene ese adicional. Lo que quería recalcar acá era que estos son todos iguales y este cambia, ¿sí? Estos van a ser todos distintos. Lo que pasa que este valor tiene el adicional también de la condición de Neumann. Bien, y los de arriba, la diagonal de arriba, la calculo como el caso anterior. Y fíjense que acá tenemos I2, I3, I4, I5 e I6. Me falta calcular este sistema, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, la inversa de esta por este vector, ¿sí? Y tengo los valores de I2 a I6. Y fíjense que en el vector R, el extremo superior y el extremo inferior son distintos a los valores intermedios. Acá eran todos h cuadrado R sub i, acá era h cuadrado R sub i más algo que dependía de Q. ¿Se acuerdan? Debido a la condición de Dirichlet, y 1 por un corchete, y el de abajo era el h cuadrado R sub i por algo que estaba dependiendo también de la derivada primera, ¿no? Esto que teníamos acá. Bien. Entonces, el I7, me falta el I7. ¿Y el I7 de dónde lo calculo? De la expresión de la derivada primera, ¿sí? El I7, ¿cómo lo calculo? Es la derivada, la condición de Neumann, ¿sí?, que me la dan, que vale menos 1 por 2h. Esto está despejado de la ecuación de la... Está despejado de la ecuación de la derivada primera aproximada en forma numérica.
I'4 por 2H menos I5 más 4 y 6 dividido 3. Y ahí obtengo este valor. ¿Cuánto vale en x igual 4? Que me da este valor. Bueno, como tengo los valores exactos, puedo comparar, ¿sí?, entre el valor exacto y diferencia finita, y fíjense que también los valores no son y además con un paso también, fíjense, de 0,5. Bien, cuando graficamos, fíjense que el primer valor tiene que coincidir con la condición de Dirichlet, que es lo que aparece acá. En I1 vale 1, pero ya en 4 no va a valer lo que vale, como era el caso anterior de Dirichlet, ¿no? Como acá tenemos la derivada, en 4, que es el I7, vale este valor, 10,28. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que hay que ver es cómo programamos cada una de las cosas. Veamos los programas. Acá me tengo que acordar de cambiarle que puse I1 y es I2. Bien. Vamos al programa. Bien, esto es todo Dirichlet. Vamos a Newton. Bueno, a Newton, a Neumann. Bueno, ahora vamos a resolver entonces una ecuación diferencial del mismo tipo, pero con una condición de Dirichlet y una condición de Neumann. La ecuación diferencial que vamos a resolver era la I segunda más 1 sobre x por I' igual 2. Con la condición I de 1 igual 1, condición de Dirichlet, y la condición en la derivada primera, I de 4 que vale menos 1. Esa es condición de contorno de Neumann. H igual 0,5 es el paso de integración y me generó la grilla entre 1 y 4 con el paso de 0,5. Y lo mismo que dijimos hoy, la dimensión de la matriz, que va a ser la longitud de la grilla menos 2. Le saco los extremos, ¿sí? Porque en uno tengo la condición de derivada, en otro tengo la derivada, pero lo tengo que calcular aparte, ese punto. Entonces, calculamos aparte ese punto. Bien. Entonces, bueno, esto era del... Ahora, en este caso, el P, en este caso, el P vale 1 sobre X, estaba en el caso anterior. 1 sobre X, el Q vale 0, y el R vale 2. Bueno, y las condiciones estas eran de la anterior, así que esas no. Son las condiciones que tenemos, son estas. Bien. Entonces tenemos el I1 vale 1, y lo que tenemos que ver, ahora voy a llamar I sub n más 1 vale menos 1. Bueno, veamos cómo manejamos las condiciones de contorno. Acá tenemos la función PQRN. Yo a la otra le había llamado PQRD, ¿sí? Porque van a ser distintas. Entonces, como esta la usamos en el programa de Neumann, con condición de Neumann le puse N. Y esto me va a generar las P, las Q y las R. Las condiciones iniciales de contorno, la condición en el extremo inicial, I de 1, y la condición de Neumann, la derivada primera, que vale menos 1. La matriz tridiagonal, el vector R, y después lo que calculo son los valores de I, desde 2 a 6, ¿sí? Y bueno, es la inversa de esa matriz por el vector R. Y Sol, que lo que va a hacer es unirme esos valores que no me calcula ese sistema, el valor inicial y el valor extremo.
Esto es lo que les decía, que si en este comando ponen ese número que uno puede generar con la paleta de colores, ¿sí? Les va a cambiar el color. Bueno, y esto es lo que veíamos cómo calcular en forma simbólica la ecuación diferencial, y esto es simplemente escribir la tabla de valores. Bien, si corremos el programa, ¿sí? Tenemos lo que teníamos en el PowerPoint. En 1 vale 1, en 4 vale ese 10,28 creo que era, y los 5 valores intermedios. Este color, lo que yo les decía, está generado con esa paleta de colores. Y entonces uno le da este código, copia el código y cambia el color. ¿Sí? Es una manera de escribir los colores. Bien, entonces la estructura del programa es igual a la otra. Lo que hay que tener en cuenta es que cambiaron las condiciones de contorno y la matriz tridiagonal la vamos a calcular de otra manera. Vamos a la matriz tridiagonal. La matriz tridiagonal. Fíjense, la estructura es la misma. Olvídense de esto que está acá arriba por un segundo. La estructura es la misma. Y cada uno de esos vectores lo multiplico punto, ¿no? Multiplicación punto por estos coeficientes. Estos coeficientes que calculamos acá son estos coeficientes que tenemos acá. Fíjense que acá vamos a tener que tener en cuenta que en el último que va a ir de la diagonal por encima de la principal tiene esta forma, y el de la diagonal principal, el último, tiene esta otra forma, y el otro es igual. Entonces hay que tener cuidado al calcular los coeficientes. Pero después la forma es exactamente la misma. Entonces B1 es la que va por abajo, ¿sí? Bueno, ya vimos que es los ones, que como concatenan y todo eso. Y hacíamos la multiplicación por P2. Entonces, esa es la que va a ir por abajo, que tiene el comando diag, tiene el comando -1. Entonces, veamos dónde calculamos P sub 2. Fíjense, P1 lo calculamos, es la que va por arriba, ¿sí? Y era la que no tenía cambios. Es esta de acá arriba. Esa no tenía ningún tipo de cambio. Así que la dejo dentro del loop, tal cual está. Y empezaba, fíjense, en 2. Empezaba, ven, empieza, a ver, si soy muy chiquito, empieza en 2. Esa es la de arriba, y no tiene cambios. Entonces, lo dejamos ahí y no tiene cambios. Ahora, la de abajo, fíjense que yo ahora, el P sub 2 es la que acompaña a la de abajo. La de abajo sí tenía cambios. Era este cambio acá, este corchete violeta. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, P sub 2. Si es igual a n, es este valor. Fíjense, esto que está acá es el corchete violeta. Este es el que calculo siempre, pero acá le agrego el corchete violeta. ¿Y por qué si es igual a n? Es el extremo, ¿no? Cuando n igual 5, lo que estoy calculando es este de acá. El resto se calculan todos como antes. Entonces ven, si igual a n, le agrego el corchete violeta. Es esto que está acá. Caso contrario, son todos los que calculé antes. Esa es la única diferencia con el otro. ¿Sí? Entonces ahí tengo los P1 y los P2. Y el Q1, ¿sí? El Q1 tengo que hacer, lo que pasa es que voy, como esta es la diagonal principal, tiene un elemento más, por eso voy a n más 1. Entonces, si es igual a n más 1, ¿qué hago? Le estoy agregando el 4/3 de esto, de 1 más h sobre 2 p sobre i. ¿Sí? Entonces, fíjense, si es igual a n más 1, que es el último valor, es el que calcule siempre, pero le agrego el corchete ese violeta, el 4/3 más 1
perdón, 1 más h sobre 2 por p sub i. Caso contrario, calcula los de antes. Y entonces después lo que hacemos es el producto punto, que ya vimos por qué lo hacemos producto punto. Y entonces tenemos que la matriz tridiagonal de Neumann, es Dirac, el B1 en la diagonal inferior a la diagonal principal, la primera diagonal inferior a la diagonal principal. La diagonal principal no colocamos ningún parámetro, y ya lo va a colocar en la diagonal principal. Y la diagonal, por encima de la diagonal principal, le colocamos el parámetro 1. ¿Sí? Y como esto, como llamamos, la salida Bn mayúscula. Ahí tenemos, ¿sí?, la matriz tridiagonal. ¿Sí? ¿Ven? La calculamos. Fíjense que esto es lo que decíamos, son todos 2 y el último cambia, justamente por la condición de Neumann. Y acá, si hubieran sido condiciones de Dirichlet, todos estos eran menos 2. Y bueno, y acá cambian todos, porque como dependen de P, y P es 1 sobre X, punto a punto va a cambiar. Lo que pasa que a este está la suma del, ¿cómo se llama? Está la suma de ese corchete violeta. ¿Sí? Entonces así calculamos la tridiagonal. Bien. ¿Qué otra cosa calculamos? Calculamos la matriz tridiagonal, los vectores P, Q y R, ¿sí?, igual que antes, lo que pasa es que ahora el Q sub i vale 0 y el P sub i es una función. Fíjense que pongo 1 sobre Q sub i y el R sub i vale 2. Esto yo le decía, no pongo la función Handle para no generarme lío. Cuando vale una constante o algo así, protesta la función Handle, porque como que no encuentra nada que dependa de X. Este es la función PQR. ¿Sí? Entonces acá tengo que cargar la P, la Q y la R. ¿Sí? Eso ya es igual que en el caso anterior. Acá no modifican nada. Las condiciones Neumann lo que modifican es en la tridiagonal y en el vector R. Y el vector R que no lo vimos. El vector R que no lo vimos es igual que en el caso anterior. Si es igual a 1, si es igual a 1, me está calculando esto, así que le agrega este paréntesis que tenemos acá. Y 1 por 1 más h sobre 2 por p. Si es igual a 1, este y1 es la condición inicial. ¿Sí? Esto es igual que antes. Y en el extremo, fíjense que en el extremo, el vector R le estamos agregando este 2/3 de h por la derivada primera más el corchete. 2/3 por h, esta es la condición inicial, que es la derivada primera, por el corchete S. En caso contrario, los del medio, igual que antes. Así que hay que tener cuidado, hay que armarse un bloque if para ver qué pasa en los extremos. Tanto en el caso de Dirichlet como Neumann. Hay que tener cuidado con los extremos. Y acá también, con los extremos, pero en la diagonal inferior y en la diagonal principal. La superior no tiene cambios. Bien. Y el vector solución tiene un cambio respecto del de Dirichlet porque está la condición de Neumann. Entonces, yo calculé todos estos valores. Yo calculé estos valores intermedios, ¿no? 1, 2, 3, 4, estos 5 valores intermedios. Este me lo daba la condición de Dirichlet. Y este valor lo calculo con la condición despejando de la derivada primera. Entonces, para armarme el vector solución, digo, si igual a 1 es la condición de Dirichlet. En caso que i sea, en este caso 7, ¿sí?, que es esto que está acá,
es exactamente esto que está acá. Calculo el último punto con la expresión, a partir de la expresión de la derivada primera, con 2 puntos hacia atrás. Y los otros son los que calculó el sistema. Entonces, lo que hace Sol es los acomoda, ¿no? Vamos a buscar escrito Sol. Ahí tengo los valores. Este es el que me da la condición de Dirichlet y este es el que me da la condición de la derivada primera, cuando la calculo en forma numérica y despejo el I7 en este caso. Y estos son los que salen de calcular con la matriz tridiagonal, ¿sí? En alguna bibliografía vi, fíjense que nosotros usamos 2 puntos hacia atrás. Hay algunos que usan, supónganse que hubiera usado una derivada primera centrada, en vez de 2 puntos hacia atrás, hubiera tenido el siguiente problema. ¿Dónde está? Esperen que borro acá. Supónganse que tenemos esto, ¿sí? Tengo el extremo acá. Supongamos que ese era el punto 7. Y tengo el punto 6. Si yo calculo una derivada primera, yo calculé la derivada primera con 2 puntos hacia atrás. Usé este punto y este punto. Y eso venía de calcularse del, cuando me iba armando el sistema de ecuaciones. Si yo hubiera usado una derivada centrada, me hubiera aparecido un punto 8 acá. Hay bibliografía que habla, este punto le llama ficticio. Pues supónganse que esto es una barra, este punto de la barra no existe. Le llama ficticio y entonces se agrega una línea más en este sistema. Se agrega una línea más en este sistema y ese punto ficticio después se elimina con la expresión de la derivada. Pero bueno, eso a veces trae complicaciones, preferible usemos 2 puntos hacia atrás y ya está. Sí. Bien. ¿Y del programa quedaba algo más? No. No. Nada más. Así que bueno, estos programas después les mando las funciones para que vean sobre todo la de la matriz tridiagonal. Yo diría que el resto inténtenlo hacer ustedes, ya que primero este tema no va a entrar en el parcial y tenemos consulta el martes y el jueves y el lunes. ¿Sí? Bueno, listo. Esto es problema de valor. Habría que hacer práctica. Bueno, yo ahora tengo que conectarme. Profe, disculpe, ¿en qué sentido este tema no entra en el parcial? ¿En este parcial o de este tema no hay parcial? No, este tema es el parcial. Lo que no entra en el del martes. Ah, estamos, perfecto. Sí, ya me sonaba rarísimo por eso. Gracias. No, me refería al del martes. Sí. Bueno, después le subo le mando a Matías, que lo sube Matías, el PowerPoint de esto y la matriz tridiagonal. Yo diría que el resto trátenlo de pelear ustedes. Y después se los paso, pero que lo piensen ustedes, porque me parece mejor. ¿Sí? Creo que el núcleo está en la matriz tridiagonal. ¿Sí? Bueno.